Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Danza en Letras, una iniciativa del Consejo Nacional de Danza para dialogar sobre investigaciones y libros de danza. El día de hoy quiero presentarles un libro importantísimo para la danza, ya que aborda una de las discusiones más urgentes y que poco se ha resuelto sobre estos temas que siguen muy vigentes, que es la formación de profesionales de la danza, bailarines y creadores. Este libro se titula Una pedagogía para la danza contemporánea desde la propia corporalidad. Es un libro de 2020, pero que aborda una discusión importantísima que sigue muy vigente. Fue editado por Rocío Luna, por la doctora María Teresa Olalde y el maestro Mauricio Alejandro Cárdenas. Es un libro muy valioso ya que reúne un trabajo colegiado en el que participan 4 instituciones importantísimas en la formación profesional de bailarines en México. Estas son la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigación Coreográfica, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Michoacana. Tengo el honor de hoy compartir este espacio con una de las autoras, que es Rocío del Carmen Luna. Bienvenida, Rocío. Ay, Damaris, muchísimas gracias. Qué bella presentación, qué bella introducción del libro has brindado. Feliz de estar aquí para compartir este trabajo que hemos venido desarrollando. Bien, muchas gracias, Rocío. Pues bueno, antes de comenzar con esta charla, quisiera que te conocieran un poco más nuestros espectadores. Entonces, te presento. Rocío Luna es doctora en arte y cultura, es maestra en didáctica de las artes y licenciada en coreografía. Actualmente es profesora en la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, donde forma parte del cuerpo académico de artes escénicas. Eh, es también colaboradora del Departamento de Danza de la Texas State University y pertenece a la Red Internacional de Investigación en el Paradigma Corporeizado, donde colabora con catedráticos de todo el mundo, ¿no? Aquí hay países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos. Entonces, pues, qué importante tu trayectoria y qué placer tenerte aquí conversando sobre este trabajo tan interesante, ¿no? Que a pesar de ser un trabajo muy académico con este rigor metodológico, es un libro bastante digerible, ¿no? Que también es muy accesible para todo público, ¿no? Entonces, platícanos, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge una pedagogía para la danza desde la propia corporalidad? Cuéntanos, ¿quiénes hacen posible este libro? Fíjate que ha sido, bueno, es trabajo de muchas personas, pero creo que una parte importante que vino sucediendo desde 2018-2019 es que empezamos a tener cada vez más intercambio catedráticos y catedráticas de diferentes instituciones para la educación superior de la danza. Mucho a raíz también de los procesos de acreditación de nuestras escuelas, que nos invitaban como a participar en una y en otra institución. Y desde ahí empezó a suceder este diálogo de los cambios en las metodologías, en los paradigmas educativos en general que hemos ido experimentando en la danza. Nada tiene que ver la manera en que fuimos formadas nosotras, que ahora somos docentes, a la manera en que se forma ahora las nuevas generaciones. Entonces ahí empezó a haber como un diálogo y dijimos, bueno, pues es que esto sería importante que no solo se quede aquí, en estos como tan breves espacios, sino que podamos ampliar la discusión. Una, registrar, que no se quedara ese diálogo como en el aire nada más, que es muy importante, atraviesa el cuerpo, ahí está también en la memoria de los cuerpos, pero también a nivel documental para poder difundirlo de manera más extensa y abrir el diálogo con otras instituciones. Y bueno, fue la manera en que nos reunimos algunas personas y empezamos a platicar en opciones, en posibilidades, en buscar estrategias para desarrollarlo, y fue como empezó a funcionar el proyecto. La verdad es que te debo decir que es un doble producto. Tiene por un lado el texto, el libro como tal,
pero tiene también un largometraje documental. Qué Este, interesante. sí, ¿verdad? Eso no te lo sabías. Esa es sorpresa también para ti. Bueno, lo que sucede es que yo tenía como mucho esta inquietud de ver la práctica y dije, bueno, pues vámonos y vámonos a grabar registros de video, de entrevistas, de clases, de actividades, para que no solo fuera tampoco, es que es difícil atrapar un montón de cosas en el texto, en el terreno de la danza. Entonces, pues la idea era recuperar las voces en el documento, en el libro, las reflexiones, pero también las prácticas. Entonces, este doble producto permite tener, por una parte, las virtudes que implican un trabajo escrito y por otro, la recuperación de materiales de danza. Ahí en el documental tenemos clases de danza, tenemos entrevistas, tenemos preparación, ensayos de funciones, montaje y funciones como tal, ¿no? Entonces, creo que está muy sabroso de aproximarse al material. Sí, bueno, suena un corpus bastante interesante. ¿Dónde podemos acceder a este producto, a este documental del que nos hablas? Sí, fíjate que desde un principio pensamos en que era importante que fuera de libre acceso, es gratuito. Pueden acceder a él directamente en mi página web, es Rocío Luna Danza, tal cual, todo minúsculas, todo seguido, rociolunadanza.com, ahí lo tienen en la pantalla. Y ahí hay varios apartaditos, pero te vas al apartado de investigación y justo viene separado lo que es el trabajo documental y lo que son publicaciones. Y de ahí lo puedes descargar, es un PDF donde viene el libro completo, son ciento y tantas cuartillas, ciento y cachito. Es interesante porque tiene un prefacio, el documento, donde se habla de los planteamientos iniciales, y luego viene cada uno de los capítulos. Cada capítulo corresponde a una de las instituciones participantes. Arrancamos pues con la Universidad Veracruzana, la primera con estudios superiores en danza aquí, entonces arrancamos ese, ese capítulo es bien interesante porque lo escribieron entre 11 catedráticos y catedráticas, imagínate, se coordinaron para recuperar como esta memoria de su institución y de sus procesos. Luego tenemos un texto que escribió Javier Contreras, con apoyo también de docentes del Centro de Investigación Coreográfica, que es la otra institución participante. En el tercer capítulo se habla sobre la experiencia de la Universidad de las Américas Puebla y lo escribe quien en ese momento era su director, Ray Schwartz. El cuarto capítulo se habla de la experiencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y habla la maestra Alicia Pineda Mora y la maestra Alejandra Olvera Rabadán. Y bueno, ya en el último capítulo, que es el quinto, yo hago una suerte de análisis comparativo, tratando de recuperar como los principios nodales, los principios fundamentales que voy descubriendo de las apuestas que van planteando las escuelas, tanto en mi observación de la práctica como en los propios documentos que entregaron. Sí, sí, excelente este trabajo de compilación tan arduo, ¿no? Y colaborativo entre los diferentes académicos que participan. Se nota mucho en la riqueza del libro, justo porque ves estas distintas perspectivas o estas distintas miradas sobre un mismo objeto, que es la pedagogía de la danza contemporánea, ¿no? Vemos desde esta perspectiva más histórica y hasta esta otra perspectiva más como experiencial, como desde la experiencia subjetiva, ¿no? Y también concluyendo con esta apuesta teórica, conceptual, tan interesante que nos planteas, Rocío. Justo de eso quería abordar
Platícanos sobre esta suerte de giro somático, giro creativo que observan ustedes que va ocurriendo en la formación profesional, en los planes de estudio, en la estructura de estos planes de estudio de la educación superior de los bailarines, ¿no? Y platícanos de estos conceptos tan bellos que hay en el libro, como por ejemplo el de inteligencia dancística, poética personal, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, es muy bello cómo cada escuela además ha encontrado la manera de nombrar sus intereses, pero coincidimos en una cosa, que lo trascendental es apoyar al desarrollo de la voz propia del estudiantado. Es decir, que ya no existan modelos externos que determinan lo que debe ser y la manera en cómo debe de actuar, mover, pensar un bailarín, sino un creador de la danza, un profesional de la danza, ¿no? Lo que estamos buscando es justo apoyar el desarrollo de la anunciación en primera persona y de los colectivos que se van conformando para el desarrollo, por ejemplo, el caso de la poética propia, una apuesta muy clara de la Universidad Michoacana. ¿Qué es eso? Realmente todo el diseño curricular y la apuesta pedagógica está puesta ahí en que se apoye al desarrollo de esta capacidad poética y que se fortalezca pues el sentido de identidad, el reconocimiento de ti, de tus capacidades, de tus intereses, de tu propia estética, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ahí hay un montón de cambios paradigmáticos, muchísimos, ¿no? Se pasa de esta metodología de repetición, de pulimiento a nivel físico, a una metodología de apropiación, de transformación y de actualización de las prácticas. Es decir, ya no es eh, hago que mi cuerpo reaccione de esta manera, lo obligo a que responda de esta manera, sino a partir de los impulsos que estoy aprendiendo, del manejo de las palancas de movimiento, de las apuestas, de tal o cual técnica, de las apuestas teóricas, N las que sean, hablando de fenomenología, hablando de un montón de cosas, cómo esto atraviesa mi propia corporalidad, se transforma para que exista realmente un proceso de apropiación donde recupero lo que me resulta pertinente, donde adapto incluso técnicas a mi propia corporalidad. No todos los cuerpos son iguales, no todos van a reaccionar igual. Y bueno, ahí hay un montón de cambios, ¿no? Ujú. Cambia incluso, ¿sabes qué pienso en mi institución? Hasta la manera en que se dirige él o la docente a los estudiantes. Ahora observo cómo hay mucho esta enunciación en primera persona, aún dirigiéndose a un grupo, ya no es, vamos todos a subir la pierna derecha, ¿no? Es, siente tu pierna derecha, levántala, no sé qué, están hablando en primera persona para que justo el estudiante reciba la indicación como propia. Y eso es bellísimo, eso es maravilloso. Sí, sí, y también me parece muy interesante cómo se va reformando estos planes de estudio a partir de estos cambios de paradigmas y también se van como sanando heridas, ¿no? De este territorio que era más hostil cuando la enseñanza era más jerárquica, más de imposición de un modelo sobre el cuerpo a pensar en el cuerpo individual, ¿no? Y en cómo apropias desde tu propia corporalidad. Entonces me parece súper interesante cómo se transforman estos paradigmas pedagógicos y también se sanan muchas de estas heridas que venían dándose en los contextos de la formación de bailarines profesionales, ¿no? ¿Cómo lo observas tú desde la práctica? Fíjate que sí, es muy interesante. Yo eso lo aplaudo muchísimo a las nuevas generaciones
que ya no permiten y levantan la voz cuando hay abusos. Eso es algo que se ha transformado mucho. Decimos que son luego que escucho que la generación de cristal y que no sé qué, dices, no, hombre, tienen una gran fortaleza porque justo no permiten violencias. Y eso me hace muy feliz. Eso me hace muy feliz porque yo creo que uno de los principios de la danza, y no solo yo, la verdad es que vengo aquí a hablar por un libro completo, ahí está dicho en el texto, cómo hablan, por ejemplo, Javier Contreras, concretamente de esta pedagogía de la amabilidad, que también es una imagen muy bella. Lo que implica el trato, la dignidad en el trato, el abrazo, no solo desde el contacto físico amoroso, que es vital para nuestra práctica dancística, sino también con la enunciación, con la palabra, con las prácticas de cuidado que hacemos sobre el cuerpo propio y el cuerpo de quienes nos rodean, ¿no? Y sí, coincido con lo que estás diciendo, son procesos de sanación y creo que además posicionan el ejercicio de la danza, y voy a hablar concretamente de las universidades, más aún de las universidades públicas, que tienen como acceso a una población muy amplia, donde justo podemos ir, navegar contracorriente contra toda esta visión que objetualiza el cuerpo, que lo comercializa y que lastima terriblemente a las personas, nos lastima. Yo creo que por eso también ha sucedido mucho en las instituciones, lo menciona el texto, cómo los perfiles de egreso se han ampliado mucho, ya no estamos pensando en la formación de bailarines y exclusivamente la formación de bailarines, estamos pensando en la formación de profesionales de la danza que van a incidir en el entorno social, no necesariamente realizando prácticas artísticas, sino desarrollando saberes que surgen desde las prácticas de la danza y que van a contribuir a contribuir al desarrollo de las personas, a su buen vivir, ¿no? Recuperando este término maravilloso del buen vivir, que implica, pues, el respeto, la dignidad, el amor a ti mismo, a tu entorno, ¿no? Y eso nos lo permiten los saberes de la danza. Es vital, tan vital como es la práctica, artística y dancística por sí. Pero la verdad es que sí observamos que muchas de las personas egresadas de nuestros centros educativos también están trabajando en áreas como esta, con grupos de, no sé, mujeres violentadas en las cárceles, con niños, con ancianos. Cada vez está ampliándose este perfil profesional porque además también las condiciones laborales en nuestro país lo demandan y las necesidades sociales también lo demandan. Y eso implica abordajes pedagógicos, pues, integrales y, profundos, ¿no? Complejos también. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y me parece que encaminar la formación hacia esta diversidad de perfiles y diversidad de entendimiento del cuerpo, no solo como una estructura física que repite formas, sino que propone, que escucha, que construye, que desarrolla esta poética personal, ¿no? Y que además es amable con otros cuerpos. Entonces, sí, sí, me parece súper valioso ese aporte. Y bueno, ahora quisiera que entráramos más en esta parte de los principios que propones para buscar esta pedagogía de la danza contemporánea, en el caso que eligieron, pero me parece que se podría extender a otros campos dancísticos, pero para buscar esta pedagogía desde la propia corporalidad. ¿Cuáles son esos principios? Okey. Mira, te los voy platicando. Acá en forma resumida. Yo encontré 7 principios que creo, además esto en realidad sucedió en 2019, ha ido cambiando. La pandemia nos transformó muchísimo. El texto se publicó en enero del 2020. Entonces, bueno,
las cosas también han ido cambiando, pero les voy a compartir lo que aparece en el texto, que también me parece es vigente. El primer principio del que me gustaría hablarles es el principio de apropiación, actualización y transformación. Ya lo habíamos tocado un poco. Se trata de que los procesos de enseñanza, aprendizaje sucedan desde una visión abierta, donde no existan verdades absolutas ni códigos a seguir, donde se permita que el estudiante haga procesos de adaptación, de transformación, de apropiación del conocimiento. Es decir, que permanezca esta actitud también crítica que permite transformar el conocimiento y que vaya cambiando. Es decir, yo pienso mucho en cómo accedemos a un texto teórico, y entonces tú dices, estoy de acuerdo con esto, con el autor, no estoy de acuerdo con esto, con el autor o la autora, esto me funciona bien a mí, esto no me funciona. Creo que lo mismo tendría que suceder, por ejemplo, con las técnicas dancísticas, ¿no? Ah, muy bien, qué interesante. Me parece que el impulso de la caída en este sentido me viene bien a mí me funciona mejor ubicar mi cadera de esta manera para que el centro de gravedad esté más cerca de la base de sustentación, ¿sabes? Todo este tipo de adaptaciones que tienen que ver con tu propia corporalidad. Entonces, en la misma medida en que accedemos críticamente a una teoría, pues podríamos acceder críticamente a una técnica o a cualquier otro tipo o a alguna herramienta de composición. Podemos deconstruir herramientas de composición, podemos deconstruir técnicas, ¿no? Entonces, este sería un primer principio. Luego, un segundo principio sería el principio de autenticidad, que tiene que ver con justo la búsqueda del origen y el fin del proceso educativo, que el origen y el fin del proceso educativo sea la búsqueda de la voz propia del estudiantado. Es decir, trabajar desde la honestidad y la plenitud implica su propia corporalidad, en donde finalmente también a docentes y a instituciones nos toca un poquito replegarnos, ¿sabes? Quitarnos de las candilejas, hacer unos pasitos para atrás, no estar en el protagonismo de, pues, lo que es mi visión, de lo que es mi propio trabajo creativo, sino mantener muy alerta esta capacidad de escucha. Y no solo eso, sino en el callarse uno, permitir que se manifieste la voz del estudiante. Eso no es una cosa fácil. Nos encantan los reflectores y las luces. Entonces, pero hay que aprender a dar pasitos para atrás y hay que aprender a reconocer que nuestros propios intereses no son los únicos ni son los válidos. ¿Sí? Entonces, pues permitir, porque además hay mucho terreno para diferentes manifestaciones de la danza, visiones de la danza, estrategias de creación. Entonces, pues reconocer como esta parte. Y en este sentido también no se trata de que el docente anule su propia voz, ¿sabes? Sino también saber que tú te estás enunciando desde quién eres y que entonces lo que vas a hacer es un diálogo de corporalidad a corporalidad. Entonces va a haber una reciprocidad, perdón, en el intercambio de enseñanza-aprendizaje. Se construye entonces una mayor horizontalidad en las prácticas. No quiere decir con horizontalidad que la responsabilidad va a recaer en el estudiante, pero tampoco en el docente. Es una responsabilidad compartida el desarrollo de estos procesos, ¿no? Bueno, si me tengo mucho la palabra, tú me paras, ¿eh? No, adelante, adelante. Voy en el 2 y son 7. Ahí te va entonces el tercero. Gracias. El principio de potencialidad. Entonces, pues tiene que ver con esto que decíamos, que hay muchas maneras de concebir el mundo, de concebir las relaciones en el mundo, de concebir la danza, y
que siempre es posible desarrollar como en una gran diversidad las posibilidades de ejercicio de la danza, de acciones desde la danza, etcétera, etcétera, ¿no? Em, y bueno, también que no podemos olvidar todo lo que es ya una persona y todo lo que su cuerpo conoce y sabe desde que ingresa a una institución educativa. No podemos pensar que venimos de cero porque no venimos de cero. Hay un montón de técnicas corporales, hay un montón de información en memoria muscular, en experiencia, en procesamiento de la percepción, de las sensaciones, de todo eso, que es material desde el cual podemos echar mano para desarrollar los procesos educativos. No podemos pretender que venimos andando de cero, ¿no? Entonces, bueno, pero al mismo tiempo no se trata también de buscar el desarrollo potencial, es decir, que la creación de ambientes de aprendizaje permitan también reconocer muchas de las mediaciones que tenemos como seres humanos, que el estudiantado reconozca sus propias mediaciones y tenga también esta capacidad crítica para analizar sus procesos y saber qué es lo que puede desarrollar, hacia dónde puede ir. Vamos, si hacemos, las y los docentes hacemos un poco este asunto como de poner el dedo ahí, de señalar y decir, mira, ya pensaste esto, ya visualizaste esto, ya consideraste esto. No te estoy diciendo qué tienes que hacer. Te estoy ampliando la perspectiva para que visualices a lo mejor oportunidades y potencialidades que no habías considerado, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Vienen grandes procesos de deconstrucción de un montón de cosas. Identidades, lógicas de movimiento, planes alimentarios, ¿sabes? De todo se transforma. Uno ve cómo ingresan nuestros estudiantes y en verdad egresan siendo totalmente otras personas, ¿no? ¿Qué más? El principio siguiente sería el principio de pluralismo. Reconocer que en las instituciones hay múltiples visiones de la danza y que eso enriquece las comunidades. Creo que anteriormente existían un montón de pugnas entre que, no, pues este maestro cree que la danza tiene que ser así, o que la técnica se enseña de esta manera, o hay que trabajar más la resistencia cardíaca o la fortaleza, o hay que leer a Husserl o habrá que leer a, no sé, ¿no? Todas estas pugnas. Y ahora reconocemos que justo esta gran multiplicidad de visiones, de formaciones, de experiencias y de consideraciones de lo que es de las áreas en las que nos queremos desarrollar en la danza, lo que hacen es que enriquecen el panorama. Y con esta lógica de la transdisciplinariedad que justo permite que aparentes opuestos encuentren sus relaciones, dialoguen y emerjan nuevas posibilidades, pues no tenemos ya por qué estarnos peleando, ¿no? Con quién dijo qué, ni tenemos que estar de acuerdo o no con fulano o con perengano. Justo las visiones de diferentes maestros y su experiencia da un background al estudiante importante para que determine su propio camino en la danza. Entonces, este principio de pluralismo pues, es maravilloso, nos permite ser quienes somos con libertad y dialogar, ¿no? ¿Te ha pasado, supongo, no? Sí, sí, claro, sí, sí, totalmente. Que hay como ciertas visiones, ¿no? Incluso hegemónicas, pues, que, que son como los pilares fundamentales que hay que seguir y que incluso se vuelven incuestionables, ¿no? Y pensar en esto, en estas otras posibilidades, en este señalamiento de áreas de oportunidad, en ir más allá de esta rigidez de lo instituido para generar nuevas cosas que van más allá de lo que nos habíamos imaginado o de lo que estaba cimentado, pues me parece fabuloso, ¿no? Y abre muchas
posibilidades, esta potencialidad, reconocer esta potencialidad y esta pluralidad, pues me parece fabuloso y qué maravilla que estén proponiendo desde ahí. Sí, Eh, fíjate que justo estás encaminando como el siguiente principio que te ah, quería compartir. Les quiero compartir a quienes estén viendo esta transmisión, que es justo el principio emprendedor. Y tiene que ver con esta condición de las personas que están en nuestros procesos educativos y que egresan de nuestras instituciones como agentes de cambio. Que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Que desde la propia institución estén ya buscando su proyecto de vida en la danza y estén apuntando hacia emprendimientos que permitan transformaciones sociales, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, ¿no? Hay incluso, recuerdo por ahí algunas iniciativas de la Universidad de las Américas Puebla que justo trabajan con este emprendedurismo, ¿no? Que tienen como esta apuesta de proactividad y de autogestión y todo este tipo de prácticas que pues les toca a nuestros egresados y egresadas, ¿no? Que reconocemos y que hay que ir activando desde que se está trabajando en la escuela y hay que ir vislumbrando nuestro horizonte profesional. Cuando egresan, normalmente no es que existan nichos laborales a los cuales ya nada más voy, bueno, ya ni existen en ninguna carrera, tendríamos que hablar con la verdad, dicen, en la danza no hay, no, en ningún lado hay, híjoles, pero, pero muy claramente la posibilidad que tienen nuestras personas egresadas es que tienen habilidades para generarlos. Lo vemos de manera constante. Y entonces generan sus propios emprendimientos. Tenemos muy claramente academias, muchísimas academias de danza, pero también tenemos empresas, también tenemos colectivos, también tenemos foros, también tenemos un montón de emprendimientos, ¿no? Entonces, este principio emprendedor que genera también pues personas con capacidad de liderazgo, ¿no? Es fundamental. Ujú. Y luego, sí, dime, Damaris, sí, interrúmpeme, por justo como mencionaba al inicio, ¿no? La cuestión de la formación profesional de danza es un tema muy urgente y que está siempre ahí en la agenda presente por esta cuestión del perfil de egreso, ¿no? De cómo capacitar o cómo darle herramientas o cómo darle herramientas para generar sus propias herramientas a los alumnos y que una vez que egresen puedan insertarse en ese mercado que puede que sea casi inexistente o que es mm, que aparentemente es cerrado, pero ¿cómo le das esas herramientas para generar oportunidades y para poder dedicarse a esto que les gusta, ¿no? Entonces, romper con ese tabú de que te vas a morir de hambre si te dedicas a la danza, ¿no? Que sonaría muy antiguo, pero está muy vigente todavía en nuestra sociedad y pensar en ir más allá, ¿no? Y en generar tus propias oportunidades desde tu propia propuesta, ¿no? Y cómo pensar en que esto va muy ligado a las pedagogías, ¿no? A los planes de estudio y en cómo orillarlos no a repetir, no a replicar, sino a generar nuevas propuestas, ¿no? Y pues eso, ¿no? Escuchar tus propios intereses y poder defenderlos allá afuera, ¿no? Y fíjate que yo creo que ahí, sí, tienes toda la razón. Lo importante es cómo, eh, porque de repente pareciera, y esto no viene ahí en el libro, pero total, les voy a contar un poquito de esta visión que hemos estado reflexionando muy bien con colegas de la Universidad Michoacana. Cómo de pronto pensábamos que teníamos que darles un montón de cosas. Hay que darles más de gestión y más de no sé qué y más de no sé cuál. Y la verdad es que ahora de pronto pensamos que lo que hay que hacer es abrir espacios, más espacios como vacíos, donde haya acompañamiento para que los propios estudiantes desarrollen sus iniciativas.
Dice ahí un compañero, Víctor Magaña, dice, pues es que ellos son los que tienen el pulso de la danza actual. Ellos y ellas son los que saben qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarles, hay que apoyarles, hay que fortalecer sus iniciativas, ¿no? Pero bueno, de pronto hubo un proceso interesante que sucedió al interior de nuestra facultad. Las y los docentes coordinaban las prácticas escénicas, ¿no? Entonces gestionaban el teatro y luego montaban obras y luego se sumaban también obras de creación de los estudiantes y se presentaban, pero era como, ahí estaba, pero se sentía que no estaba del todo. Y hubo un año que por ahí alguien tuvo la maravillosa idea, creo que también fue el mismo Víctor, de decir, ¿saben qué? Se acabó este paternalismo y maternalismo y vamos a dejarles para que hagan y organicen sus propias prácticas escénicas y hagan lo que quieran con ellas, solo tienen que dar 10 funciones, ya está. Y entonces, pues fue como, oh Dios, me lo acaban de soltar en las manos, sí hubo acompañamiento, claro que tiene que haber acompañamiento, pero en realidad toda la responsabilidad, las decisiones, la logística, hasta el orden del programa fue iniciativa del propio estudiantado y tuvimos unas prácticas escénicas muy nutridas, muy participativas, donde hubo un montón de propuestas y actividad y, ¿sabes? Es abrir esos espacios también para que el estudiantado se manifieste. Ya no tenemos estas generaciones donde no había acceso a la información ahí está, tienen grandes habilidades para obtener materiales, para procesar cosas. Entonces, lo que se requieren son espacios donde se desarrollen proyectos y haya un acompañamiento claro de quienes han estado en la danza y te pueden aportar como expertos y desde su experiencia, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con eso. Sí. No sé si quieras agregar algo más sobre estos principios. Sí, me falta, a ver, espérame, me faltan dos principios que son muy importantes. Un principio es el principio de experienciación. Experienciación, ¿qué implica? Ojo, es que eso es bien importante. Incertidumbre. Hay que perderle miedo a la sensación de incertidumbre. Hay que estar dispuesto a equivocarse, reconociendo que no es un error, es un proceso de aprendizaje que te va a llevar a construir una nueva cosa. No sucede de manera constante, permanente en el trabajo creativo. Uno empieza una obra y no sabes la mayor parte, no sabes nunca a dónde va a terminar, esa es la verdad. Por más predeterminado el guión y la teoría y el diseño y todo, la verdad es que va a haber una gran transformación durante el proceso y eso implica incertidumbre y de repente no les enseñamos a nuestros estudiantes a abrazar la incertidumbre, a recibir la incertidumbre como una posibilidad de desarrollo, como una posibilidad de enfrentar pues fracasos también, ¿sabes? Es como, venga, pues, si tienes miedo a equivocarte, no te vas a aventurar. No vas a buscar nunca fuera del cajón. Ah, aquí está el límite, pues aquí me quedo porque me da mucho miedo equivocarme. Pero el trabajo creativo no sucede ahí. El trabajo creativo sucede saliéndose del cajón y utilizando el pensamiento lateral y trayendo de otros lados y articulando de diferentes maneras. Tenemos que activar esos principios de incertidumbre y estar conforme con lo que eso implica. Eso me parece algo muy importante también de reconocer. Entonces, lo que es importante es que el sentido del éxito no se conciba como una meta a alcanzar, no es algo alcanzable, es un proyecto constantemente en desarrollo, constantemente en transformación, que está lleno de encuentros y de desencuentros. Esto lo dicen por ahí muy claramente mis colegas en el texto y me parece maravilloso. Es algo que en la universidad
veracruzana reconocen muy bien, utilizando estas lógicas que vienen del teatro, del famoso sí mágico. Lo haces desde las prácticas, estás abierta y dispuesta a lo que va a suceder y asumes lo que hay, y lo aprovechas. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, por último, el principio de permeabilidad y colaboración. Esto tiene que ver con la famosa condición de escucha que tanto hablamos en la danza. Entonces, pues es que en la medida en que eres un cuerpo permeable, vas a permitir que la voz del otro te atraviese, que la mirada del otro te atraviese, y en estos procesos es que sucede la retroalimentación y es que nos desarrollamos de manera compartida, ¿no? Que creo que es algo que cada vez está más claro, empieza a apuntarse muy claramente justo, fíjate, en 2020, pero ahora yo ya lo veo aplicado, porque aquí lo estábamos diciendo, lo estábamos medio intentando hacer, pero yo ya lo veo con algunas reformas en modelos educativos en varias instituciones, donde se abona mucho al trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, ha empezado a haber diálogos. En nuestra institución, por ejemplo, tenemos ya este diálogo de las titulaciones colectivas, ¿no? Sí había posibilidades de titulaciones colectivas, pero cada uno hacía su proceso administrativo de manera independiente y entregaba su documento por separado, y, ¿sabes, no? Como volviendo a marcar lo que es la autoría y este tipo de prácticas. Y cada vez estamos buscando que la verdadera fortaleza esté en el desarrollo comunitario, ya no digas no solo colaborativo, ¿no? Sino de integración de comunidades y que las propias instituciones, eso sí lo dice también ahí el libro, se asuman como nodos justo de trabajo comunitario donde se desarrolla la danza tanto a nivel teórico como práctico, como, ¿no? De manera también transdisciplinar ahora, ¿no? Y entonces se cambia, digamos, de una lógica competitiva a una lógica vinculante, que es algo bellísimo, ¿no? Y que podemos favorecer en las nuevas generaciones, porque allá afuera también, no solo en la institución, sino allá afuera tendrán que trabajar de manera colegiada para generar congresos, para generar encuentros, para generar festivales, ¿sabes? Sí, claro, y yo creo que el libro en sí mismo, en su estructura misma, ilustra muy claramente este principio por todo este trabajo colegiado, este trabajo colectivo, este trabajo en el que participan todos estos académicos desde sus propias miradas y desde sus propias instituciones, ¿no? Instituciones que tienen su historia particular, pero que al final se reúnen y comparten y dialogan y nos presentan estos 5 capítulos en los que discuten este tema tan importante y con este pluralismo, ¿no? De perspectivas, de miradas, generando este consenso, ¿no? De que es importante que las pedagogías estén orientadas hacia la propia corporalidad, ¿no? Sobre esto, bueno, es bien sabido que cuando se rompe un paradigma, hay disputas, ¿no? Se genera un campo de disputa. ¿Ha habido Sí. resistencias en torno a estas nuevas propuestas? ¿Cómo ha sido esta transición? Fíjate que es interesante, el libro pues salió, se publicó y nos hemos por ahí encontrado en algunos otros eventos con algunas de las instituciones y hemos visto como si hay como un gran avance con esta visión estomática que se integra a la práctica educativa, a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la danza que ha tenido implicaciones muy diversas, pero que sí finalmente te hace relacionarte contigo misma, con tu ser sintiente, ¿no? Ha habido una gran transformación también en las modalidades de titulación, por ejemplo, en los mismos proyectos de titulación observamos esto. Ha habido transformaciones en la currícula, ya te lo decía por ahí, en los perfiles de egreso, incluso
en el uso del lenguaje incluyente en las instituciones, en los documentos, ¿no? Que habla de cómo estamos posicionando a la persona en primera instancia, a esa persona en particular, ¿no? Que me parece importante. También se han aceptado cada vez más los documentos académicos enunciados en primera persona, que era como el, no, se puede, ¿no? La tercera persona es la ley de la enunciación académica. Bueno, todos estos cambios ya se han implementado. Yo también te podría decir que, por ejemplo, en la Universidad Michoacana nos aventuramos con una propuesta de rediseño curricular muy, muy, muy tirada para adelante en términos de su estructuración. Y nos ha costado echarla a andar. Ha habido como que mucha ansiedad por parte de la administración también, por parte de algún grupo de docentes, porque justo, por ejemplo, eliminar relaciones verticales y horizontales entre asignaturas, que es algo que propone este proyecto, pues se vuelve una cosa terrible, ¿no? ¿Dónde está la estructura si no estamos alineando vertical y horizontalmente las asignaturas, si no estamos haciendo este tipo de desarrollo gradual, ¿no? Yo discutía con algunos y algunas colegas que habría que mirar a estas nuevas generaciones. Tú llegas con un grupo de primer semestre y la verdad es que ya de entrada tienes un multinivel, no están llegando todos iguales. ¿Por qué entonces la formación tiene que ser toda igual y toda en cajoncitos para todo mundo? Si además el proyecto de vida en la danza de cada quien es muy diferente, unos llegan ya sabiendo para qué, cómo y de dónde, y con un ejercicio profesional incluso desarrollado. Y hay personas que vienen pues del curso propedéutico donde apenas tuvieron como su primera aproximación a la danza contemporánea o sus primeras aproximaciones a la danza contemporánea, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar no solo en nuevos paradigmas, sino también en transformaciones estructurales de la currícula, me parece. Y eso es todo un tema. Te podría anunciar que justo estamos culminando la redacción de un documento en la Universidad Michoacana. Hasta te puedo decir el título, mira, acá, por acá lo tengo y te lo voy a compartir para que quede anunciado. Se va a llamar Horizontalidad y Convivio en el Aprendizaje de la Danza. Propuestas de innovación educativa desde el diseño curricular. Esperamos que salga publicado a finales de este año. Y justo tiene que ver con toda esta fundamentación psicopedagógica que hemos generado, pensando en el desarrollo de una pedagogía que se construya con esta visión de colaboración, de desarrollo de proyectos de vida en la danza, enunciados en intereses muy particulares, intereses también situados, que tengan una incidencia social muy clara, ¿no? Y eso implica repensar la estructura con la que estamos trabajando, los mecanismos de evaluación, las expectativas que generamos a partir de nuestros perfiles de egreso. Entonces, bueno, sí estamos en una revolución y sí nos está costando trabajo, normal. Eso es normal. Es el gran debate de que siempre estamos como un poquito, un pasito atrás y tratando de alcanzar lo que demanda, pues, el mundo actual, ¿no? Sí, sí, claro, es la propia naturaleza del cambio, ¿no? Sí. Oye, ahorita que mencionabas, hemos hablado del perfil de egreso, pero mencionabas que los alumnos llegan con este multinivel, ¿no? Que no todos vienen de donde mismo, no todos traen el mismo bagaje. Se han transformado los planes de estudio, pero ¿qué ha pasado con los exámenes de admisión, por ejemplo? Sí, los exámenes de admisión son todo un tema, pero la verdad yo debo de congratularme mucho, de ver que las instituciones cada vez atienden más a la diversidad corporal. En verdad, ha habido una gran transformación en el país
cada vez vemos mayor diversidad corporal. Es más, tenemos casos de inclusión en las instituciones educativas, cosa que eran impensables hace algunos años, ¿no? Eso implica que hemos cambiado muchísimo nuestra visión de lo que es la profesionalización de la danza contemporánea, que es mi campo, ¿no? Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y sí, se ponderan otro tipo de aspectos en los perfiles. Mira, por ejemplo, para cosas como la conciencia del propio cuerpo, que antes era impensable, ¿no? Entonces revisas qué tanta conciencia tiene de su propia corporalidad la persona que ingresa, o qué tanta apertura hay para asimilar nuevas experiencias en la danza, las capacidades de formulación de ideas, el aprendizaje autónomo. Es decir, ya no estamos midiendo rangos articulares y ya no estamos, ¿sabes? Y era la prioridad, claro, o sea, había un modelo de cuerpo, pues, ¿qué te importaba la conciencia de cuerpo? Lo que te importaba es si te daba el rango o no, ¿no? Y la verdad es que ahora reconocemos que nuestro mundo demanda otras cosas y afortunadamente eso se ha transformado muchísimo, ¿no? ¿Tú también coincides con esto? ¿Lo ves así? Claro, claro que sí, totalmente. De hecho, me da mucho gusto enterarme cada vez más de cómo estas instituciones están llegando a la conclusión de que, pues, la danza es para todos y al final de cuentas el cuerpo se trabaja, se moldea y va más allá de la imagen y de la forma, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de sensibilidades, otro tipo de escuchas, otro tipo de poéticas, ¿no? Es esto que regreso a lo de la poética personal, ¿no? Y que cada cuerpo puede encontrar su propia poética y al final de cuentas eso es la danza. La danza no es repetir pasos, no es quedarte en la forma, es buscar la sensibilidad, ¿no? Y disfrutar y gozar la vida a través del movimiento y del respeto mutuo y de todo esto. Entonces me parecen que gana la danza, ¿no? Que cuando ganas la danza también gana la sociedad, no ganan solo los bailarines, ¿no? Y bravo, ¿no? Aplaudo mucho esto. Bueno, ya para ir cerrando, cuéntanos, ¿a quiénes les recomendarías este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, mencionabas tu página web, que ahí está apareciendo en pantalla, ahí está el documental y está el libro. También me gustaría que platicaras qué andas haciendo ahora, qué otros proyectos tienes, cuéntanos, ¿cómo podemos estar más en contacto con lo que estás haciendo y seguir estos grandes procesos en los que estás participando? Ay, muchas gracias, qué linda que te parezca interesante todas mis aventuras. Estoy a punto de viajar al Reino Unido. Vamos a tener la primera residencia presencial de la red de investigación en el paradigma corporalizado de la danza. Es muy interesante porque nos estamos reuniendo catedráticos de diferentes partes del mundo, de instituciones muy diversas, pero justo que estamos buscando cuáles serían estos principios básicos que permiten que la inteligencia del cuerpo y sí, el saber que corporalizado se transmita, se transforme y se considere al nivel de equivalencia que nuestro ser racional, hegemónico, priorizado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos posicionar estas prácticas sensibles y corporalizadas y qué implica para nuestros centros educativos fomentar las prácticas corporalizadas en terrenos de investigación, ¿no? De ejercicio educativo. Entonces, esta reunión va a generar una página web con todas las reflexiones que ahí vengan, todo lo que ahí se vierta, donde estaremos pues publicando esto y estaremos posteriormente pues también en espera de publicar también algún documento escrito, algún libro. Yo espero poder
lograr la traducción al español, porque, bueno, evidentemente todo esto sucede en inglés, pero el inglés lo tenemos también muy accesible, muy a la mano, y si no, ya hay un montón de traductores. Entonces, seguramente cuando esté esta página web, pues podrán también tener acceso ahí desde mi página web, porque ahorita todavía no existe la liga. Esa es una cosa. Como les decía, estará también más pronto que tarde, espero, en este mismo año, esta nueva publicación que habla ya de propuestas de innovación en el diseño curricular, las apuestas y a lo que nos hemos enfrentado la comunidad docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a dónde hemos planteado el proyecto. Veremos si logramos su realización, si habrá que conceder y entonces a lo mejor modificar un poco la propuesta, pero queremos compartir la experiencia de esta aventura, pues muy, muy lanzada para adelante que estamos planteando, ¿no? Esa es la otra cosa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y también estamos por tener el Congreso del Cuerpo. Hay un congreso muy interesante que vamos a tener aquí en Morelia, Michoacán. Déjenme lo busco exactamente las fechas. Por aquí lo tenían. El Congreso del Cuerpo va a estar en el mes de octubre para quienes nos quieran visitar. Es un congreso internacional. Es el 13 Congreso Internacional, El Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Es un congreso internacional y es un congreso del cuerpo. No es de la danza, sino que hay personas de todas las áreas. Tenemos, sí, claro, perspectivas desde el cuerpo escénico, el cuerpo en la danza, pero tenemos un montón de otras perspectivas de religión, espiritualidad en el cuerpo, teoría social y psicología, representaciones de cuerpos juveniles. Hay un montón de cosas y vamos a estar desde el 21 hasta el 25 de octubre en Morelia, Michoacán, para que también quienes se interesen por ahí se enteren de esos asuntos. Y bueno, pues ahí en la página web, Rocío Luna Danza, pues tendrán acceso a estos materiales. También en Facebook, también me encuentran como Rocío Luna Danza. Y también en Facebook, el Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Tenemos ahí constantemente publicaciones en el Cuerpo Académico de Artes Escénicas para quien les interesa el teatro. También tenemos materiales de teatro, publicaciones y congresos que también pueden seguir por ahí porque somos las dos áreas, trabajamos el área de danza y el área de teatro. Pues encantada de todos estos proyectos de los que me platicas, que son todo un tema, ¿no? Que nos darían para platicar otro programa sobre esto, ¿no? Esta cuestión fascinante de legitimar el conocimiento desde el cuerpo, ¿no? No nada más pensar en que la investigación es racional y que la racionalización solo ocurre en el cerebro, ¿no? Entonces, pensar en que el cuerpo también es un instrumento para generar conocimiento y es un instrumento a partir del cual podemos conocer nuestro entorno, entender nuestro entorno, pensar y sensibilizar, ¿no? Y que no hay esta dicotomía de emoción, razón, ¿no? Borrar fronteras y pensar en también todas las posibilidades que tiene el cuerpo, ¿no? No solo de la danza, sino de este pluralismo del que hablábamos, ¿no? Entonces, pues encantada con todas tus reflexiones. Yo creo que nuestra audiencia va a estar también fascinada, por ahí te van a estar contactando. No olviden dejar sus comentarios aquí en el chat de YouTube, por favor, para seguir difundiendo estas importantes investigaciones en torno de la danza, que es lo que nos llama aquí en este programa de Danza en Letras. Pues te agradezco mucho, Rocío. Agradecemos también mucho al Consejo Nacional de Danza, a nuestra productora Erandi Fajardo, por hacer posible este programa. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy complacida, agradezco al Consejo Nacional de Danza, en verdad que continúen con esta labor sostenida, difundiendo
el hacer de la danza, difundiendo los proyectos, las iniciativas, trabajando también en el desarrollo y la reflexión de políticas que nos permitan también mejores ejercicios dignos y la verdad aplaudir muchísimo el trabajo que han venido desarrollando, el de la maestra Erandi Fajardo, que indudablemente es una persona que impulsa fuertemente el desarrollo de la danza en nuestro país. Y bueno, pues encantada de estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos recordándoles seguir el programa de Danza en Letras. Estaremos compartiendo todavía varias entrevistas muy interesantes en torno de libros de danza. Y bueno, cada libro, cuando abrimos un libro, abrimos un mundo. Y entonces nos damos cuenta de todos estos cambios, todas estas transformaciones en esta mirada que se amplía, ¿no? A través de las letras. Y bueno, seguimos entonces bailando en los siguientes capítulos. Sigan Danza en Letras.